Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Tarkon 7, donde el aliento se congela en el aire. El silencio del espacio fue quebrado por el rugido metálico de los propulsores al ingresar a la atmósfera de Tarkon 7. La nave de descenso se sacudía con violencia mientras atravesaba las capas heladas del planeta, como si la misma atmósfera intentara rechazar su presencia. Dentro, un grupo de cadetes humanos observaba por las pequeñas ventanas ovaladas cómo el cielo se tornaba blanco, luego azul pálido, hasta desaparecer por completo en un manto de niebla congelada. La temperatura dentro del módulo descendía de manera alarmante, a pesar de los sistemas de climatización reforzados. En los monitores, las cifras titilaban con una crudeza matemática que dejaba poco margen a la imaginación, menos 142 grados Celsius. Tarkon 7 no era solo otro planeta más del sistema Gliese 581. Era una bestia helada, implacable, donde el hielo no solo cubría la superficie, sino que parecía emerger desde el núcleo mismo del mundo, exhalando muerte en cada ráfaga de viento. Los cadetes, recién egresados del programa de integración humano intergaláctica, habían sido seleccionados para una misión singular, una prueba definitiva de supervivencia frente al escrutinio de toda la Confederación Estelar. No sabían exactamente qué esperar, pero una cosa estaba clara desde el principio: no se trataba de un simple ejercicio. Era un desafío público. Un juicio. La nave tocó suelo con un estruendo seco, levantando una nube de escarcha que se congeló instantáneamente alrededor del fuselaje. El metal crujía bajo la presión del frío, como si llorara. Las compuertas se abrieron lentamente, revelando un desierto blanco sin horizonte. El viento aullaba entre formaciones de hielo que se alzaban como esculturas macabras. Las montañas, distantes, eran agujas de cristal azulado que parecían observar en silencio. Kael, el líder designado del escuadrón humano, dio el primer paso fuera de la nave. Su traje térmico emitía un zumbido constante mientras ajustaba la presión y la temperatura interna. Cada paso sobre la nieve producía un sonido seco, como si caminara sobre vidrio molido. El frío era tan absoluto que incluso el aire parecía sólido. Con cada respiración, una neblina densa se elevaba y se congelaba a medio camino, cayendo como polvo. Frente a ellos, a pocos metros, una estructura flotante descendía lentamente. Era el módulo de observación del Consejo Intergaláctico, una especie de cubo metálico suspendido por energía gravitacional inversa. Desde su interior, figuras altas y esbeltas observaban en silencio. Sus rostros eran apenas visibles tras cristales oscuros. Pero uno de ellos emergió del grupo, caminando con calma por una rampa iluminada hacia el suelo. Era Orval, el profesor alienígena más influyente de la Academia Estelar. Su especie, los Glaxi, eran conocidos por su inteligencia analítica, su frialdad emocional y su desprecio por la improvisación humana. De piel translúcida y ojos compuestos, Orval parecía una escultura viviente de hielo. Se detuvo frente a los cadetes, sin temor al frío, sin protección visible. Aunque sus palabras no resonaron en voz alta, todos las escucharon claramente a través de los implantes de traducción automática. Los humanos no sobrevivirán aquí. Su biología es primitiva. Su tecnología, rudimentaria. Su adaptabilidad, sobreestimada. Solo podrán demostrar su valía si construyen un iglú funcional en menos de 10 minutos. Hubo un silencio sepulcral. Luego, un zumbido de asombro entre las especies observadoras. Nadie lo esperaba. No era una simulación. Era un reto inmediato, una sentencia de muerte si fallaban. Kael dio un paso adelante. Sentía como el hielo comenzaba a morder los bordes de su traje. Pero su mirada no temblaba. Había entrenado toda su vida para esto. No en condiciones ideales, no en salas de simulación perfectas, sino en la brutalidad de las montañas nevadas de la Tierra, donde el aire también dolía al respirar. Orval continuó: la cuenta regresiva comenzará cuando pongan la primera mano sobre la nieve. Un iglú verdadero, funcional, que conserve calor interno, sellado por completo. Si lo logran, serán admitidos en la división de exploración de ambientes extremos. Si fallan, los recogeremos, congelados. Los drones de grabación flotaban alrededor, captando cada expresión, cada tensión muscular. El evento se transmitía en vivo a cientos de sistemas estelares. Los humanos eran puestos a prueba no solo como especie, sino como idea.
¿Eran realmente capaces de sobrevivir sin depender de su tecnología avanzada? ¿Podían aún confiar en el ingenio, en la cooperación, en su instinto de supervivencia? Kael se volvió hacia su escuadrón. Todos esperaban su señal. Sabían que no tenían planos, ni instrucciones, ni segundas oportunidades. Solo tenían sus manos, su voluntad y una misión: demostrar que los humanos no eran simples turistas del cosmos. Eran parte del universo. Entonces, sin más palabras, Kael se arrodilló y colocó ambas manos sobre la nieve. Era el comienzo. Un pitido agudo anunció el inicio de la cuenta regresiva. 10 minutos. El aire pareció espesarse. Los corazones comenzaron a latir más rápido, aunque el frío intentaba detenerlos. El planeta los observaba. Y el hielo, también. El reloj de hielo comienza a contar. El pitido que marcó el inicio del desafío se extendió en el aire como una daga de cristal. Un sonido agudo, penetrante, que no solo indicaba el comienzo del tiempo, sino también la frontera entre la vida y la muerte. 10 minutos. 6 humanos. 0 margen de error. El reloj apareció proyectado en las viseras de los cascos. Una cuenta regresiva que descendía sin piedad. 09, 59, 09, 58, 09, 57. Kael no esperó instrucciones. Con movimientos rápidos y precisos, empezó a marcar un círculo en la nieve, usando las botas reforzadas para definir el perímetro del iglú. Cada segundo que pasaba era como un golpe en el pecho. El frío mordía. No se sentía. Se incrustaba. Los demás lo siguieron sin cuestionar. No había tiempo para dudas ni debates. El grupo se dividió en tareas instintivas. 2 comenzaron a cortar bloques de nieve compacta con cuchillas térmicas adaptadas. Otros 2 los transportaban, deslizándolos sobre pequeñas tablas de carga. Kael y Shura, la especialista en arquitectura de campo, comenzaron a levantar la primera línea de base. El hielo era traicionero. Aunque parecía compacto, la presión mal aplicada podía hacerlo estallar en fragmentos irregulares. Y eso sucedió. A los 2 minutos, uno de los bloques se partió en la mano de Niels, proyectando una nube de cristales en su visor. Tropezó. Cayó sobre la nieve, y el bloque lo golpeó en la pierna. Un gemido seco salió de su garganta, pero se reincorporó de inmediato. El miedo lo impulsaba más que el dolor. 8 y 7. Kael gritó por el canal interno, ordenando que se refuercen los cortes. Modificaron la profundidad, adaptando la presión para evitar nuevas fracturas. Era un delicado equilibrio entre fuerza y precisión. Una coreografía de supervivencia. La base del iglú comenzó a tomar forma. Una circunferencia imperfecta pero funcional. Los bloques se unían con rapidez, presionados entre sí para formar una estructura estable. Cada capa tenía que inclinarse ligeramente hacia adentro, en espiral ascendente. Era la clave del diseño tradicional, uno que Kael había estudiado en antiguos archivos terrestres de pueblos inuit. 7 y 12. Una tormenta comenzaba a levantarse en el horizonte. El viento arrastraba cortinas de nieve tan fina que parecía humo blanco. El cielo adquiría un tono gris metálico. Las ráfagas golpeaban los trajes con una fuerza creciente, obligando a ajustar los estabilizadores magnéticos de las botas. Las cámaras flotantes, impasibles, grababan cada detalle. No ofrecían ayuda. Solo observaban. Shura, con los dedos apenas operativos dentro de sus guantes, tomó el control del ensamblaje superior. Comenzó a colocar la segunda fila, guiando a los demás con gestos precisos. Su respiración era entrecortada, condensándose en nubes que se convertían en pequeños fragmentos de hielo que caían como ceniza. 6 y 25. Una de las herramientas comenzó a fallar. El calor emitido por la cuchilla de corte descendió súbitamente. No había tiempo para reparaciones. Kael tomó el relevo y usó su propia cuchilla de respaldo, aún sabiendo que era inestable. El riesgo era alto, pero el tiempo era más cruel que cualquier malfunción. Mientras tanto, en la base flotante de observación, Orval contemplaba el proceso con atención clínica. No hablaba. No se movía. Pero su mirada, desde el ventanal, se clavaba en los humanos como si esperara su inevitable colapso. Para él, esto no era crueldad. Era ciencia. Era verdad. 5 y 4.
El iglú tenía ya 3 niveles. Las uniones eran firmes. La curvatura comenzaba a cerrarse, pero aún faltaban al menos 10 bloques para completar la cúpula. El viento aullaba como un animal herido. Las temperaturas descendían. La sensación térmica era inferior a menos 160 grados. Kael notó que sus guantes ya no respondían con la misma sensibilidad. Los sensores de movimiento estaban congelándose. Comenzó a usar movimientos más grandes, menos precisos. Cada vez que colocaba un bloque, lo hacía con un golpe seco, asegurándose de que encajara por pura presión. No era elegante. Era urgente. 4:17. Shura cayó de rodillas. Su visera se empañó desde dentro. No podía ver. Kael se acercó de inmediato, limpiando con su propio guante mientras revisaba los niveles de oxígeno. El suyo estaba descendiendo. A pesar de todo, Shura se levantó. Tomó otro bloque. Lo colocó. Y continuó. 3:42. Los bloques superiores se volvieron difíciles de colocar. El ángulo obligaba a levantar los brazos por encima de la cabeza, dificultando la precisión. 2 bloques se deslizaron mal y cayeron. Tiempo perdido. Energía perdida. El iglú parecía burlarse de ellos. Era casi completo, pero no suficiente. 3:1. El sensor de integridad estructural comenzó a emitir alertas. La base estaba recibiendo demasiado peso por un lado. Necesitaban distribuirlo mejor o colapsaría. Kael ordenó a Niels reforzar los puntos débiles con nieve compactada. Cada puñado era una batalla. Cada segundo, una herida invisible. 2:18. El grupo no hablaba. Solo respiraban. Luchaban. Se movían como una sola entidad. No eran 6 personas. Eran una voluntad. 1:45. Solo restaban 3 bloques para cerrar la cúpula. Shura trepó sobre los hombros de Niels, arriesgando una caída. Colocó 2 de ellos. El último lo sostuvo Kael con ambas manos, temblorosas, resbaladizas por la escarcha interna. Lo giró, lo colocó, lo presionó. Y bajó lentamente. Silencio. 1:09. Faltaba sellar las uniones. Sellaron con nieve húmeda, usando calor corporal y soplos tibios desde las máscaras. El interior comenzó a cambiar. El aire dejó de moverse. La temperatura subió levemente. El iglú estaba completo. 12:37. Kael activó el sensor de estabilidad térmica dentro de la estructura. Todos contuvieron la respiración. El sistema procesó. Analizó. Confirmó. Estabilidad interna, funcional. Supervivencia posible. Los cuerpos exhaustos cayeron de rodillas sobre la nieve del interior. El reloj seguía descendiendo. 00:22. 00:21. 00:20. Habían terminado. El viento afuera azotaba con furia. Pero dentro, el silencio era otro. Un silencio cálido. Un silencio humano. El iglú, imperfecto, tosco, había sido suficiente. Un refugio de vida construido con miedo, ingenio y fuego interior. Y mientras el contador llegaba a 0, Kael levantó la cabeza. Sabía que Orval los miraba. Sabía que en ese momento, algo había cambiado. No en el planeta. No en la misión. En la historia. Instinto humano, más fuerte que la gravedad alienígena. El iglú se mantenía en pie como un milagro tallado por la desesperación. Las paredes internas, aún húmedas por el calor corporal de los 6 tripulantes, irradiaban una leve condensación que pronto se congelaría en una capa translúcida. La tormenta arremetía con furia afuera, pero dentro solo quedaba el silencio y el sonido de las respiraciones entrecortadas. Kael se recostó contra uno de los bloques. Su cuerpo entero temblaba, no solo por el frío residual, sino por la descarga de adrenalina que lo había sostenido durante los últimos 10 minutos. Sentía las manos dormidas, las rodillas rígidas, y el pecho aún agitado como si el oxígeno se hubiera transformado en hielo líquido. Cerró los ojos. Y recordó. Recordó las montañas heladas de Svalbard, en la Tierra. Tenía 11 años cuando su padre lo llevó por primera vez a acampar en condiciones extremas. No había calefacción artificial, ni trajes térmicos, ni drones de asistencia.
Solo nieve, viento y el consejo constante de su hermano mayor, Lin, quien más tarde moriría en una avalancha en los Andes, durante una expedición de rescate. Lin siempre decía lo mismo: un humano no sobrevive por las herramientas. Sobrevive porque se niega a morir. Esa frase retumbaba ahora en su mente como un mantra. Kael había entrenado con instructores militares, había memorizado protocolos alienígenas de emergencia, había dominado modelos tridimensionales de arquitectura adaptativa. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la crudeza de Tarkon 7 como lo hizo ese recuerdo. Abrió los ojos. Los demás también estaban en silencio. Sura masajeaba sus manos lentamente, intentando recuperar circulación. Niels respiraba con dificultad, su traje tenía pequeñas grietas de congelación en las juntas. El más joven del grupo, Milo, tenía los ojos vidriosos, perdidos en un punto invisible. Ninguno hablaba. Ninguno lloraba. Ninguno celebraba. Porque sabían que no era el final. Era solo la primera puerta. La cuenta regresiva había terminado, pero en sus visores apareció una nueva señal: evaluación en curso. Manténgase en la estructura. Supervisión activa. Los drones de observación se habían retirado temporalmente hacia el perímetro. Sin embargo, desde el cielo, una luz tenue se proyectaba directamente sobre el iglú. No generaba calor. Solo escrutinio. El tiempo dentro parecía alargarse. La humedad comenzaba a congelarse en sus respiradores. La fatiga se tornaba más peligrosa que el frío. Dormirse, aunque fuera un minuto, podría significar la muerte. El cuerpo humano, cuando cede, lo hace rápido. Fue Sura quien rompió el silencio, no con palabras, sino con una acción. Sacó una pequeña tableta de energía del compartimiento lateral de su traje y la dividió en partes iguales, repartiéndola entre todos. Aquello no solo era un gesto de nutrición. Era un pacto. Un acto de humanidad en medio del juicio inhumano. Kael, mientras masticaba con lentitud, activó el escáner interno del iglú. El modelo holográfico flotó en su visor, una estructura de 2,4 metros de diámetro interno, 1,8 metros de altura central, espesor promedio de 32 centímetros por bloque. La temperatura interna había subido a menos 18 grados, lo que, en Tarkon 7, era prácticamente un día de verano. El sistema mostraba en verde las zonas de resistencia y en naranja algunas uniones débiles que requerirían refuerzo en las próximas horas. Pero la estructura se mantenía. Contra toda predicción alienígena, el iglú humano era funcional. En la base flotante, Orval observaba desde el silencio absoluto de la sala de mando. Varios oficiales de otras especies lo rodeaban, todos expectantes. Algunos parecían incómodos. Otros, simplemente sorprendidos. Los humanos habían sobrevivido la primera fase, no por adaptabilidad tecnológica, sino por algo más primitivo. Por algo que las especies más avanzadas ya no comprendían: el instinto de resistencia, la voluntad de persistir a pesar de lo imposible. Un oficial areen, de ojos múltiples y piel húmeda, se atrevió a hablar. «Profesor Orval, ¿modificamos la evaluación?» Orval no respondió de inmediato. Bajó la mirada. Estaba acostumbrado a tener razón. Su especie valoraba la predicción perfecta, la lógica inquebrantable, el algoritmo absoluto. Y sin embargo, esos 6 humanos, cubiertos de escarcha, respirando vapor en un iglú improvisado, acababan de romper su certeza. «No», dijo finalmente. «Quiero ver hasta dónde pueden llegar». En la superficie, el equipo humano recibió una nueva transmisión: prepararse para la fase 2. Instrucciones en 4 horas estándar. No abandonar el iglú. Kael cerró la notificación. 4 horas. 4 horas en una burbuja de hielo, sin contacto exterior, sin saber qué vendría después. Tenían que mantenerse despiertos, alertas, y sobre todo, unidos. Comenzaron a rotar turnos de reposo activo. 2 permanecían atentos mientras los otros descansaban. El calor corporal se compartía, la respiración se regulaba. Eran una célula viva. Una colonia en miniatura. Un testimonio de la especie humana. Y en medio del silencio, cuando el cansancio los rozaba como una sombra, Kael pronunció en voz baja una frase que no necesitaba traducción. «Esto es lo que somos». No era un grito. No era un discurso. Era una afirmación de existencia.
Porque si algo tenía el ser humano, incluso en el borde del universo, era eso, el instinto de sobrevivir. De adaptarse. De pelear. De construir un refugio en medio del infierno blanco y decir con orgullo, aquí estamos. El iglú del honor. El silencio en el interior del iglú era espeso, como una segunda piel. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa entre los corazones de los 6 humanos. La espera era tan insoportable como la prueba. El calor corporal apenas lograba mantener la temperatura sobre el límite de la congelación orgánica. Las paredes crujían con el paso del tiempo, emitiendo susurros de presión acumulada. La estructura, aunque funcional, comenzaba a mostrar signos de debilidad. El hielo no es estático. Se desplaza. Se expande. Se agrieta. Una línea fina como una vena se marcó en el techo, justo sobre el centro de la cúpula, y Kael fue el primero en notarlo. Un pequeño crujido. Apenas perceptible, pero suficiente para helarle la sangre más que cualquier tormenta externa. Activó el escáner de integridad. Un parpadeo rojo apareció sobre el modelo holográfico. Tensión crítica en la unión superior. Riesgo de colapso parcial. Se incorporó de inmediato. Sus músculos aún estaban rígidos por el frío, pero el peligro reactivó su cuerpo. Despertó a los demás con toques firmes. Nadie se quejó. Nadie preguntó. Todos sabían que algo andaba mal. Algo serio. El protocolo indicaba evacuar en caso de inestabilidad estructural. Pero no había lugar al que ir. La tormenta afuera seguía rugiendo con fuerza creciente. Salir significaba una muerte rápida, silenciosa, sin posibilidad de rescate. Permanecer implicaba enfrentarse al colapso. La única opción era reparar desde dentro. Shura analizó la grieta. No era superficial. Un segmento entero de la cúpula había comenzado a desplazarse por el peso desigual de los bloques superiores. El sellado térmico ya no era uniforme. El aire interior comenzaba a perder temperatura nuevamente. Los sensores marcaban menos 25 grados y cayendo. Kael tomó la decisión más arriesgada, desmontar parcialmente la cúpula desde el interior, reforzarla y reconstruirla antes de que se desmoronara por completo. Era una locura. Pero no tenían elección. Mientras el resto sostenía las secciones estables, Kael y Niels comenzaron a retirar los bloques comprometidos, uno por uno, con precisión quirúrgica. Cada bloque retirado exponía a los ocupantes a más frío. El equilibrio térmico se perdía con rapidez. El oxígeno comenzaba a condensarse en cristales diminutos sobre las pestañas internas de los cascos. Los dedos de Kael apenas sentían los bordes del hielo. Solo el entrenamiento le permitía seguir trabajando por memoria muscular. Sus labios estaban azules. Pero no se detenía. Nadie lo hacía. Milo, el más joven, colapsó por un instante. No estaba inconsciente, pero su cuerpo se rindió por segundos. Shura lo sostuvo y le colocó una compresa térmica de emergencia sobre el cuello. La batería apenas funcionaba. Pero fue suficiente para mantenerlo en pie. El sistema de alerta interna emitió un nuevo sonido. Esta vez, era una advertencia de energía crítica en los trajes. Las reservas térmicas estaban al 15%. El margen de error se reducía a 0. Kael levantó el último bloque comprometido y lo lanzó hacia un lado con un gruñido seco. En su lugar, colocó uno nuevo, más sólido, más pesado, que había sido cortado por Niels con el resto de la energía de su herramienta. Encajó perfecto. Como si el iglú aceptara la reparación. Con ayuda de Shura, comenzaron a reconstruir los segmentos superiores. Cada bloque reforzado con nieve húmeda, compactada con el calor residual de sus guantes internos. La condensación volvió a aparecer. Señal de que el calor comenzaba a estabilizarse de nuevo. El sensor térmico parpadeó. Estabilidad parcial restaurada. Temperatura interior en ascenso. Fue un alivio brutal. Un latido colectivo. Pero aún faltaba un bloque. El más importante. El central. El que cerraba la cúpula. Ese bloque había sido roto en el proceso. No tenían repuesto. No había tiempo ni energía para cortar uno nuevo afuera. Solo quedaba una opción. Crear uno a mano. Kael tomó nieve fresca. La mezcló con agua de su propio sistema de hidratación. La moldeó con ambas manos, a pesar del dolor.
El hielo comenzaba a adherirse a su piel a través de las capas del traje. Pero no se detuvo. Comprimió la masa con fuerza. La redondeó. La adaptó al hueco con una precisión desesperada. Mientras los demás sostenían la estructura, él empujó el nuevo bloque al centro. El techo crujió. Resopló. Y se estabilizó. El sensor emitió un pitido agudo y luego, silencio. Estructura restaurada. Integridad 87%. Temperatura interna, -17. El grupo cayó al suelo. No en derrota, sino en victoria. Desde el cielo, la luz que los había vigilado durante horas se apagó repentinamente. El escáner externo mostró movimiento. Una compuerta se abría en el módulo de observación de Orval. Algo se acercaba. Un artefacto flotante descendió lentamente sobre la entrada del iglú. Era un cilindro metálico con símbolos alienígenas. Al tocar la nieve, emitió una transmisión. Fase 1, superada. Reconstrucción bajo presión, completada. Confirmación de capacidad adaptativa, válida. Kael lo miró con el ceño fruncido. No era solo una evaluación. Era un reconocimiento. Una aceptación tácita. En el centro del dispositivo, una insignia luminosa giraba sobre sí misma. Era el emblema de la División de Honor de la Exploración Estelar. Los humanos acababan de ser invitados. No porque fueran los más fuertes, ni los más rápidos, sino porque, en medio de una muerte segura, se habían negado a ceder. Habían reconstruido su refugio, bloque por bloque, en el umbral de lo imposible. Y en ese acto silencioso, sin cámaras ni discursos, habían reclamado algo más valioso que la supervivencia. El honor. Orval y el silencio de los derrotados. En la sala de observación principal de la estación orbital Galaxy, el profesor Orval permanecía inmóvil. La imagen del iglú humano seguía proyectada en una esfera holográfica suspendida en el centro de la sala, girando lentamente sobre su eje, rodeada por datos térmicos, análisis estructurales y cifras de comportamiento psicofísico. Pero Orval no miraba la información. Miraba el silencio. Ese silencio espeso que llena las cámaras cuando la lógica es vencida por la experiencia. A su alrededor, miembros de varias especies observaban los mismos datos. Algunas miradas eran de sorpresa. Otras de incomodidad. Nadie se atrevía a hablar primero. Porque sabían lo que acababan de presenciar. Lo que acababan de subestimar. El iglú se mantenía en pie tras 2 tormentas de presión atmosférica variable. El equipo humano no solo lo había construido bajo condiciones límite, sino que además lo había reconstruido desde dentro, sin herramientas funcionales, sin instrucciones externas, y con la temperatura cayendo por debajo de cualquier umbral de operación aceptable para su biología. Uno de los científicos de la especie Ketan, de cuerpo cilíndrico y ojos flotantes, rompió el silencio con un tono apagado. ¿Esto estaba previsto en las simulaciones? Orval no respondió. Caminó lentamente hacia la consola central, desactivando las capas de análisis secundarias hasta dejar solo la imagen simple del iglú. Una cúpula de hielo. Imperfecta. Cruda. Humana. Pero viva. Se apoyó sobre la superficie de cristal con sus largos dedos traslúcidos. Y por primera vez en su carrera, sintió lo que su especie consideraba una aberración, duda. Había escrito decenas de tratados sobre las limitaciones de la biología humana. Había demostrado, con datos, que su capacidad adaptativa era una ilusión alimentada por la emoción y la obstinación. Había argumentado ante el Consejo de Evaluación Estelar que ningún ser sin simbiosis cognitiva ni conexión genética compartida podía sobrevivir en condiciones extremas sin asistencia externa. Pero allí estaban. 6 humanos. Vivos. Inquebrantables. En la superficie de Tarkon 7, el equipo se preparaba para abandonar el iglú. La transmisión de la estación había autorizado el ascenso inmediato al módulo de recuperación. Pero Kael se demoró unos segundos más, observando la cúpula desde fuera. El viento barría la superficie, pero el iglú se mantenía firme, como una tumba blanca donde había quedado enterrado el escepticismo galáctico. En sus visores apareció una notificación: reconocimiento especial autorizado. Acceso temporal al Consejo de Instructores. No lo esperaba. Nadie lo esperaba. Era un privilegio que se otorgaba solo a quienes marcaban un precedente. Y Kael, con las manos aún entumecidas,
había marcado 1. En la estación, los representantes del Consejo de Instructores debatían en privado. Las grabaciones de la prueba habían comenzado a circular en redes intergalácticas de entrenamiento. Algunos canales las calificaban como el despertar helado de la humanidad. Otros, más conservadores, se negaban a considerarlas una prueba definitiva. Pero el público ya había tomado partido. El sistema de votación ciudadana que medía el impacto cultural mostraba un ascenso meteórico del interés por los humanos. Academias de varios planetas pidieron copias de la simulación. Y los foros de estrategia comenzaron a debatir si la humanidad debía ser considerada para misiones de frontera de nivel naranja, hasta ahora exclusivas de especies adaptativas superiores. Orval regresó a su cámara privada. Allí, solo, observó las grabaciones crudas. No los informes. No los gráficos. Solo las imágenes. Kael arrodillado, moldeando hielo con las manos desnudas. Shura estabilizando una grieta con su cuerpo como soporte. Niels levantando un bloque con el hombro herido. Milo respirando vapor mientras temblaba en posición fetal. Cada movimiento. Cada decisión. Cada gesto, sin cálculo. Sin simetría. Sin perfección. Pero cargados de algo que no podía modelarse, determinación. Orval cerró los ojos. Y lo comprendió. Había confundido lógica con verdad. Datos con sentido. El error no era de los humanos. Era suyo. La transmisión interna de su consola se activó automáticamente. El consejo requería su presencia para una deliberación final. El resultado ya era evidente, pero la forma de presentarlo sería crítica. Antes de salir, Orval activó su consola de voz y redactó una única línea en su bitácora personal. Cuando un sistema predictivo falla ante lo imposible, no es el universo el que está roto. Es el modelo. En ese momento, por primera vez en siglos, un profesor Glaxi cambió de parecer en tiempo real. Horas después, en la sala magna de la Academia Intergaláctica, el anuncio fue oficial. Por decisión unánime, el escuadrón humano de Tarkon 7 será integrado al programa de élite de operaciones extensas. Por su resiliencia. Por su ingenio. Pero sobre todo, por haber desafiado una verdad establecida y sobrevivido para contarla. El auditorio enmudeció. Y en la estación orbital, mientras los 6 humanos ingresaban en la cápsula de retorno, una nueva transmisión llegó a su sistema. Kael. Próxima asignación. Simular escenarios de supervivencia extrema para especies no humanas. Instrucción pendiente. Autoridad temporal concedida. Bienvenido al Consejo. El rostro de Kael no mostró emoción. Solo asintió. Y en su mente, una frase flotaba entre recuerdos congelados. Un humano no sobrevive por las herramientas. Sobrevive porque se niega a morir. La nieve recuerda. El módulo de retorno ascendía lentamente desde la superficie blanca de Tarkon 7, cruzando la atmósfera con una estela de vapor congelado. Desde las ventanillas del vehículo, los 6 humanos observaban cómo el paisaje se volvía cada vez más pequeño, más lejano, más insignificante, y sin embargo, cargado de un significado colosal. Allí abajo, en medio del hielo infinito, quedaba un iglú. Uno solo. No había sido desmontado. No por olvido. Sino por decisión. Kael lo había ordenado, déjenlo. No era solo una estructura de nieve. Era un testimonio. Una cicatriz. Una declaración silenciosa en un planeta que no hablaba. En los sistemas internos del módulo, se proyectaba ahora una réplica tridimensional de la construcción. Todos los datos recolectados durante las pruebas, las variaciones térmicas, la presión atmosférica, el ritmo cardíaco de los participantes. Cada mínimo detalle había sido registrado. Pero ninguna cifra explicaba por qué aún estaban vivos. El aire dentro del módulo tenía un sabor distinto. No por la oxigenación, sino por la transformación invisible que había ocurrido en cada uno de ellos. El miedo ya no era un enemigo. Era un recuerdo. Niels dormía con la cabeza apoyada en la pared, finalmente en paz. Milo observaba el techo, perdido en pensamientos que ya no eran juveniles. Shura mantenía los ojos cerrados, pero sus manos seguían haciendo pequeños gestos, como si aún estuviera construyendo algo. Kael, de pie, sin casco, observaba el vacío estelar frente a él.
Una estrella distante proyectaba una luz suave sobre su rostro endurecido. Sus ojos no mostraban orgullo ni satisfacción. Solo comprensión. Entendía, ahora, que la prueba no había sido solo física. Había sido existencial. Los humanos eran la única especie de la Confederación que aún no había sido definida del todo. No tenían una especialidad genética como los Barnacks, ni simbiosis mental como los Taeli, ni adaptabilidad estructural como los Gorin. Pero sí tenían algo. Algo que no podía medirse. Voluntad. Una fuerza invisible que empujaba sus cuerpos más allá de sus límites. Que los hacía avanzar aun cuando todo les decía que se detuvieran. No era un instinto. Era una decisión. Repetida. Dolorosa. Inquebrantable. En la estación orbital, los registros oficiales ya habían sido actualizados. La humanidad había pasado de especie en observación a especie participante en condiciones extremas. No era un título decorativo. Era un reconocimiento táctico, político, histórico. Las grabaciones del iglú habían sido solicitadas por más de 700 instituciones académicas. Y, en un giro inesperado, una delegación de los Glaxi pidió formalmente la transferencia de tecnología humana de supervivencia para futuras pruebas de cadetes. Orval, en su oficina, revisaba por 100ª vez la imagen fija del iglú bajo la tormenta. No necesitaba más simulaciones. Ya había aprendido. Y recordaría. Horas después, el módulo humano atracaba en el hangar principal de la estación. Una multitud de especies esperaba en silencio. No había aplausos. No había vítores. Pero sí respeto. Kael descendió primero. Siguió caminando sin mirar atrás, con paso firme, directo hacia la sala del Consejo de Instructores. La invitación había sido clara, su experiencia debía ser transmitida, documentada, enseñada. Al ingresar, lo esperaban figuras de diversas razas, todos con ojos fijos en él. Pero antes de que hablara, uno de los miembros más antiguos del Consejo se levantó. Un garuún, de piel pétrea y voz como roca deslizándose. En honor a sus actos, a su resistencia y a su silencio, le otorgamos un rol que jamás se ha concedido a una especie no integrada por completo. Instructor primario en supervivencia interespecie. Kael asintió. No por humildad, sino por reconocimiento del peso que acababa de recibir. Sabía que su historia no terminaría ahí. Que el iglú no era el final. Era el principio de algo más grande. Algo que no se podía enseñar con palabras. Solo con hechos. En la base de datos central, se registró una nueva entrada. Archivo 44 humano. El caso Tarkon 7. Estado. Completado. Resultados. Supervivencia confirmada. Recomendación. Transferencia de metodología. Observación final. La nieve recuerda. Y allí, en un rincón helado de un planeta que nadie quería, un iglú resistía aún los embates del viento. Sin humanos dentro. Sin cámaras. Solo una forma imperfecta de hielo, como una cicatriz blanca en la piel del universo. Pero si uno se acercaba lo suficiente, si escuchaba con atención, podía jurar que el viento no susurraba como antes. Ahora decía algo distinto. Algo nuevo. Aquí, una vez, se negaron a morir.